Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos el libro del Deuteronomio, hemos terminado el libro de los números. Iniciamos, les voy a dar esta pequeña introducción. Deuteronomio significa segunda ley y fue llamado así por estar situado en la Biblia después del conjunto de leyes que integran libros de Levítico y de Números, aunque sin embargo fue escrito antes que ellos. Fue un primer intento para unificar mandamientos y costumbres y dar a Israel la ley en la que encontraría la vida. La primera redacción del Deuteronomio tuvo lugar cuando ya habían transcurrido más de 500 años desde el encuentro de Moisés con Dios. La tierra de Canaán había sido conquistada. El reino de David y Salomón se habían levantado y luego dividido y debilitado. La provincia más grande y próspera, la del norte llamada Reino de Israel, había dejado de existir, y la misma suerte amenazaba al reino de Judá, la provincia del sur, en aquellos años del siglo VII a.C. Fue entonces cuando se hizo pública esta ley de Yahvé, que denunciaba a su pueblo la causa de sus reveses y le ofrecía una oportunidad para salvarse. Olvidaban el templo durante las persecuciones de Manasés. Se descubrieron en el año 622. Esto está en la Segunda de Reyes 22:1, y originó la reforma de Josías. El autor atribuye a Moisés en forma ficticia las advertencias y las leyes que se encuentran en este libro. Ubica en las estepas de Moab, el otro lado del Jordán, los acontecimientos que en él se leen, y es cuando Moisés, poco antes de su muerte, da a Israel las leyes que pueden salvarlo. Bueno, entonces este libro del Deuteronomio, aquí en el capítulo 1, dice que estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel en la Transjordania, en el desierto, en la Araba, frente a Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Yaserot y Di-Saan, desde Horeb hasta Cades Barné por el camino de los montes de Isir. Hay 11 jornadas. En el año 40, el mes 11, el día 1 de mes, anunció Moisés a los hijos de Israel todo lo que el Señor había ordenado para ellos. Después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en el Hezbón, y a Og, rey de Basán, que moraba en Astarot y Edrei, comenzó Moisés a exponer esta ley en la Transjordania, en el país de Moab, diciendo... y aquí habla de todo. Parece como si fuera un resumen del libro de los números, donde les está hablando de cómo tienen que comportarse, de lo que tienen que hacer. Pero una cosa interesante, les dice que ya no van a ir del norte hacia el sur, del este, moviéndose de un lugar a otro para traer, para poder conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Y entonces les dice, ya no van a hacer eso más. Ahora, este es el plan. Y les dice el plan. Estamos hablando ya del año 40, quiere decir que es el año en que entran a tomar la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, se ponen en marcha, se organizan y empiezan a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que se repiten en los capítulos 33, 34, 35 del libro de Números, lo vemos como un resumen, ¿verdad? Habla de la revelación después de que Yahvé Dios les dice, vayan a explorar la tierra prometida, escoge a un príncipe de cada tribu, 12, y vayan a explorarla, y se tardan 40 días, y cuando regresan traen frutos de lo que hay ahí, están impresionados, ¿verdad? De lo que hay, de cómo están organizados, del poder que tienen, de las cosas buenas que hay, pero se espantan y huyen, y entonces llega la molestia de Yahvé Dios, y hay un castigo para esto. Entonces, todo esto lo resume, ¿verdad? Entonces, empezamos en este capítulo 1 y 2, resumiendo los últimos consejos para entrar a la tierra prometida. En el Salmo 61 dice el versículo 2, Dios se alza, sus enemigos se dispersan, y los que lo odian huyen de su presencia.
Y el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 20 y 26, dice: después de recitar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: todos se escandalizarán porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le respondió: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Pero él insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Lo mismo decían todos. Bueno, esta primera parte ya sabemos, Jesús está hablando ya en el capítulo 4, solamente tiene 16 capítulos el libro de San Marcos y está entrando en su pasión, ¿verdad? Y todos sabemos que Pedro es impetuoso y que además es cierto. Nosotros podemos decir: sí, Señor, yo voy a morir por ti. ¿Y qué pasa si nosotros estamos en la Santa Misa y entrara una persona desquiciada ahí con una arma, ¿verdad? Y alguien quisiera hacer algún movimiento y lo matara. Y entonces se dirigiera ahí al diácono en el altar o al padre: ah, ustedes son cristianos. Y entonces respondieron algunas cosas: sí, somos. ¡Brum! Los mataba. El diácono: ¿es usted cristiano? Padre, ¿es usted cristiano? Ya sabíamos que el contestar sí significaba mátanos. ¿Qué es lo que? Es muy fácil que yo les diga: no, no, yo aunque todos ustedes lo nieguen, aunque todos ustedes se echen a correr, yo como diácono ahí en el altar, yo voy a ser fiel y voy a decir que yo amo a Cristo y que yo doy la vida por Cristo. Es un regalo de Dios. Pedro se ufanó de decir que no lo iba a negar y todos sabemos en qué quedó. Todos sabemos qué sucedió con Pedro. Y en esta otra parte los lleva Jesús al monte donde se transfigura y, y les hagan oración. Se llevó a sus más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Y entonces dice que empezó a afligirse en ese momento y dice: mi alma está triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, se postró en tierra, rogaba que de ser posible se alejara de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo te es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Imagínense nomás, Jesús nos muestra el lado contrario de Pedro, ¿verdad? Pedro se imagina lo que va a suceder, ¿verdad? Y él se va envalentona y dice que no lo va a negar. Pero Jesús sabe lo que va a pasar y le pide a su padre que aleje ese cáliz, ese sufrimiento. Dice, si se lo pide. Inmediatamente dice: pero está bien, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Actuar con conocimiento de causa, de todo modos causa temor, pero hay que sostenerse. Actuar sin conocimiento de causa no puede causar solo entusiasmo en una persona, sino también temor. Entonces es una enseñanza que siempre tenemos que acogernos a la voluntad de Dios. A lo mejor Pedro hubiera dicho: pues yo voy a tratar de no negarte con la ayuda de Dios. Yo no quiero negarte, con la ayuda de Dios me voy a sostener, ¿verdad? Y Jesús nos enseña cómo debemos de hacerlo. Y entonces ya sabemos que cuando regresa Jesús, pues ellos están dormidos y le dicen: Simón, ¿cómo que duermes? ¿Ni siquiera puedes velar una hora? Oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué es lo que sostiene a un discípulo? La oración. ¿Cuánto oras al día? ¿Cuánto te sostienes en todo lo que te sucede, en todas las dificultades y las cosas que tienes que vivir todos los días?
El Señor nos invita y nos pide verdaderamente a sostenernos en la oración para responder como Jesús respondió, no como Pedro respondió. Bueno, estuvo bien, se oye bien cómo respondió, pero cómo actuó no hubo concordancia. Y Jesús no, Jesús permite que esa lucha, pero está puesta toda su voluntad en la obra de Dios. En el resumen que da el escritor de esta composición de esta Biblia, dice: el libro del Deuteronomio ha sido llamado el latido del Antiguo Testamento. Esto no es simplemente una expresión llamativa. Es difícil encontrar una página en el Deuteronomio donde no aparezca el término hebreo corazón. Aunque algunos lo consideran simplemente como un libro de codificación jurídica, la realidad es muy diferente. El Deuteronomio es ante todo acerca de Dios que recupera los corazones de una nueva generación. En este momento de la historia bíblica, la generación del Éxodo ha desaparecido en gran parte. Sus hijos tienen que estar preparados para entrar finalmente en la tierra que Dios había prometido. Ahora Dios desea suplicar a su pueblo y le da las herramientas para hacer una luz para el mundo. Moisés hace esto recordándose su historia. Se ha dicho que quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. Esta es una descripción acertada de la historia bíblica y de nuestra historia. ¿Custodias tu historia, la historia de la Iglesia Católica, en tu mente y en tu corazón? Muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo la cuidamos para que nuestros hijos, nosotros hemos entrado en una tierra prometida? Si nosotros creemos en que esto es voluntad de Dios, que nosotros venimos a Estados Unidos, entonces hay promesas de santidad y de salvación aquí, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo también para nuestros hijos? Con esta lucha tan fuerte que hay de una diversidad de culturas aquí, de pensamientos, de religión, de valores, todo esto que a veces se ve como caótico. Pero vamos a salir adelante porque el Señor está con nosotros. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.